La guerra no da tregua, y mientras el mundo avanza en busca de soluciones, la tensión no hace más que aumentar. Ucrania extiende el estado de guerra hasta 2025, los enviados de Trump aterrizan en París para negociar la paz y temblores devastadores sacuden a Uzbekistán y Afganistán. Los temblores no son solo geológicos, sino geopolíticos. Y es aquí y ahora donde te mantienes al día de los hechos que están redefiniendo el escenario global. No son solo noticias, son piezas de un rompecabezas que nos afecta a todos. La respuesta ucraniana no se hace esperar. Después del ataque con misiles balísticos que devastó Sami, las Fuerzas Armadas de Ucrania no quedaron impunes, objetivos estratégicos en Rusia fueron alcanzados con precisión quirúrgica. Las imágenes que circulan en las redes no mienten, drones explotando en Suya, en la región de Ivanovo, precisamente donde está estacionada la 112 Brigada de Misiles de la Guardia Rusa, la misma que, según la inteligencia ucraniana, orquestó el cobarde ataque contra civiles del Domingo de Ramos. El jefe del GUR, Kirilo Budanov, ya había advertido, quien derrame sangre ucraniana pagará el precio. Y se está cobrando la factura. Pero la guerra no se trata solo de represalias. También se trata de territorio. Y aquí la balanza parece inclinarse. Datos recientes revelan una retirada significativa de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. Si en agosto del año pasado Kiev controlaba casi 1000 kilómetros cuadrados de suelo ruso, hoy esa cifra se ha desplomado hasta poco más de 30. Los analistas del proyecto Deep State lo confirman, las tropas de Moscú avanzan sin piedad, expulsando a los ucranianos de posiciones clave, como la zona del puesto de control de Sudza. Lo que alguna vez fue un as en la manga para futuras negociaciones ahora se está desvaneciendo entre contraataques y pérdidas estratégicas. Mientras tanto, la diplomacia avanza entre bastidores. París se convierte en el escenario de un juego de alto riesgo, los emisarios de Donald Trump, como Marco Rubio y Steve Witkoff, este último, un visitante frecuente de Moscú, desembarcan en Francia para discutir un alto el fuego. Witkoff, que recientemente se reunió con Putin, se reunirá ahora con Macron, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha recortado la financiación para 139 proyectos globales, estrechando aún más el lazo económico. Pero en Kiev nadie se deja engañar. La Rada Suprema prorrogó el estado de guerra y Zelensky insiste, la movilización continúa. Desde el Kremlin, la respuesta es irónica, el régimen de Kiev está tratando de aferrarse a una estructura ya debilitada, dice Dmitry Peskov, haciéndose eco de las críticas de Poroshenko sobre el creciente autoritarismo en suelo ucraniano. Y en Estados Unidos la guerra es política. Joe Biden sale del ostracismo con un golpe retórico contra Trump y Elon Musk. En un discurso contundente, el expresidente acusa a la actual administración de desmantelar el sistema de protección social estadounidense. En menos de 100 días, causaron daños que parecen el trabajo de una década, disparó Biden, citando despidos masivos en el Departamento de Seguridad Social, 7.000 empleados eliminados, incluidos especialistas vitales. ¿El resultado? Los sistemas colapsan, los beneficios se retrasan y millones de ciudadanos son rehenes de una burocracia asfixiada. Mientras tanto, el Departamento de Estado aprieta el cerco financiero, recortando fondos y presionando a los aliados. ¿Y qué significa todo esto para ti? Que el mundo está en ebullición y que cada movimiento, ya sea un dron sobre Ivanovo, un temblor en Afganistán o una reunión en París, tiene el poder de reescribir el futuro. Manténganse al tanto. Comparte este análisis, porque una información de calidad es la mejor arma contra la desinformación. Tu opinión importa, comenta, debate, pregunta. Juntos comprenderemos mejor lo que se esconde detrás del poder. Y ahora, vayamos a los detalles que nadie más te contará. Empezamos por Crimea. En las primeras horas del 16 de abril, Rusia lanzó una ofensiva masiva, casi un centenar de drones invadieron el espacio aéreo ucraniano, empezando por el Mar Negro, Kursk, Bryansk e incluso Primorsko-Akhtarsk. ¿El objetivo? Sami, Dnipropetrovsk, Kiev, Poltava y Odessa. Metro. Pero la cosa no quedó ahí. A la mañana siguiente, 4 bombas de aviación cayeron sobre Kherson, una ciudad que Moscú insiste en considerar propia pero que no puede controlar. Los ataques no vinieron solo del aire, la artillería rusa arrasó el centro de la ciudad y el jefe de la administración militar local estuvo a punto de ser alcanzado mientras hablaba. Otro impacto de artillería, como pueden ver, dijo, mientras las explosiones resonaban de fondo. La guerra no da respiro ni siquiera a quienes intentan liderar en medio del caos.
Y Ucrania responde en consecuencia. Después de prometer venganza, las Fuerzas Armadas atacaron a la 112ª Brigada de Misiles, responsable del ataque a Sami. Los vídeos muestran drones explotando sobre Suya, un mensaje claro: quienes ataquen a civiles no quedarán impunes. El coronel retirado Roman Svitan es inflexible: si un dron impactara la torre Spasskaya en el Kremlin, sería una lección. Porque de ahí provienen las órdenes de matar a los ucranianos, de ahí es donde se planea esta guerra genocida. Estas brigadas, 112, 448 o cualquier otra, son solo ejecutores. Hasta que lleguemos al centro de mando en Moscú, los bombardeos no ocurrirán. Cesarán. Una declaración dura, pero que refleja la frustración de un país que ve cómo sus ciudades son destruidas mientras el mundo debate sobre diplomacia. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde llegará esta guerra? Con Ucrania perdiendo terreno en Kursk, Rusia avanzando sin piedad y las negociaciones en París aún inciertas, una cosa está clara: el precio de la paz, o la victoria, se pagará con sangre y estrategia. Y tú, que sigues cada movimiento, eres parte de esta historia. No te quedes fuera. Comparte, comenta, exige respuestas. Porque cuando el mundo tiembla, es la información la que nos mantiene en pie. Mientras Occidente lucha con promesas y retiradas, Rusia avanza no solo con tanques, sino con una estrategia implacable: asfixiar a cualquiera que se atreva a desafiarla. Y el objetivo ahora no son solo las trincheras ucranianas, sino los mismos pilares que sustentaron la influencia estadounidense en el mundo. Washington está cortando oxígeno a proyectos que, hasta ayer, eran escaparates de su democracia exportada. 215 millones de dólares, ese es el precio que la Casa Blanca decidió pagar para enterrar 139 iniciativas, desde programas antifalsificaciones en el Reino Unido hasta proyectos de lucha contra la desinformación en Bielorrusia, Uzbekistán y Brasil. Sí, ese mismo Brasil donde la narrativa occidental insistió en dictar lo que es verdadero o falso. Pero la cosa no termina ahí. El cuchillo afilado de los recortes presupuestarios también afectó a los medios independientes en Europa, y a iniciativas en países como Bolivia, Líbano y Túnez, todos abandonados a su suerte. ¿Y qué dice el Departamento de Estado? Esperen a que el presidente decida, responde la portavoz Tammy Bruce, con la frialdad de quien sabe que, tras bambalinas, el juego ya está decidido. ¿Los números que se filtran? ¿Prematuros, erróneos o basados en filtraciones dudosas? ¿Conveniente, no? Mientras tanto, los aliados europeos, que durante décadas dependieron del paraguas estadounidense, empiezan a sentir el peso de la traición. Trump no oculta su desdén por quienes no se doblegan. Y hablando de obstáculos, la relación entre Trump y Zelensky sigue siendo como un polvorín. Después del escándalo en la oficina oval, aquel en el que el presidente ucraniano fue humillado en su propia cara, Europa intentó enviar un mensaje. Zelensky, después de salir de Washington con las manos vacías, fue recibido en Londres con pompa real. El primer ministro e incluso el rey Carlos III le extendieron la alfombra roja. Una bofetada para Trump, que, según Político, estaba furioso. Para el viejo continente, un segundo mandato del republicano no es una posibilidad, es una advertencia de un tsunami geopolítico. Basta recordar los primeros 30 días de su administración en 2017, desde la amenaza de abandonar la OTAN hasta la guerra comercial, desde Ucrania hasta Groenlandia. Trump reescribió las reglas del juego con un mensaje claro: Europa está sola. Mientras los diplomáticos se ahogan en declaraciones contradictorias y publicaciones nocturnas en Truth Social, Rusia disfruta del caos. ¿Y el símbolo de esta era de cinismo? Un hombre corrupto se convierte en héroe de guerra. Vyacheslav Bagrin, ex vicegobernador de la región de Tiumen, detenido por recibir 18 millones de rublos en sobornos, tuvo una segunda oportunidad: cambiar la prisión por el frente ucraniano. El contrato con el Ministerio de Defensa ruso no solo lo liberó sino que lo convirtió en un soldado ejemplar, mientras que el caso en su contra se desestima convenientemente. ¿El plan original? Permanecer bajo arresto domiciliario. ¿La realidad? De criminal a verdugo, con la bendición del Kremlin. Después de todo, en una guerra sin reglas, incluso la corrupción se convierte en moneda de cambio. Y como si el mundo no estuviera ya suficientemente sacudido, la tierra literalmente tembló. Un terremoto de magnitud 6,3 en Afganistán sacudió no solo Kabul, sino que también llegó a Uzbekistán, a 600 kilómetros de distancia. En regiones como Fergana, Samarcanda y Taskent,
Los temblores se sintieron con suficiente fuerza para recordarnos, la inestabilidad no elige fronteras. Mientras algunos rezan por la supervivencia, otros juegan al ajedrez con vidas. ¿Aún crees que estás a salvo? Las piezas se mueven y no hay ningún espectador en este tablero. Cada recorte en el presupuesto estadounidense, cada temblor geopolítico, cada persona corrupta reciclada como soldado es una señal, el mundo tal como lo conocíamos se está desmoronando. No esperes a los demás. Exigir transparencia. Cuestiona las narrativas. Comparte la verdad. Porque cuando los cimientos se desmoronan, solo la información, y su voz, pueden construir una salida. No te desconectes ahora. La próxima jugada podría definirlo todo. Síguenos, sigue las actualizaciones en tiempo real en Telegram de Nesta o en la plataforma X. Tu atención es nuestra arma. Nos vemos pronto y que las próximas noticias sean menos explosivas que esta.